y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. También a aquellos que a través de los medios de comunicación están unidos a nosotros en la adoración en este día, sean cordialmente bienvenidos. Hoy nos toca estudiar el tema del sello de Dios y la marca del anticristo. El sello de protección y la marca de rebelión. La palabra de Dios nos habla acerca de estos dos símbolos que están mencionados en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 7, comenzando en el versículo 1, nos dice así. Apocalipsis 7, 1. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Por un lado está el ángel que viene de donde sale el sol, del este, y trae el sello del Dios vivo para colocarlo en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y Juan dice: oí el número de los sellados. 144,000 sellados de las tribus del pueblo de Israel. No se refiere aquí en el libro de Apocalipsis al Israel carnal o a las tribus literales, ya que en el Nuevo Testamento el Israel de Dios se identifica con aquellos que son del Cordero, que son del Mesías, que aceptaron la esperanza del pueblo de Israel, y por esto ahora pertenecen a las tribus de Israel, al pueblo de Dios. El número son 144,000. Hoy vamos a estudiar un poquito de ese grupo que recibe el sello de Dios. Y de entrada quiero decirles que no voy a tratar de definir o de especificar si el número 144,000 es un número literal, es decir, que son 144,000, ni uno más ni uno menos, o si es un número simbólico. Si es un número simbólico, pueden ser más de 144,000, pero también pueden ser menos. Mi propósito no es definir si el número es literal o es simbólico, sino más bien
identificar quiénes son los 144,000, cuáles son sus características y cómo nosotros podemos recibir el sello de Dios en nuestra frente. Ese es un lado de la moneda, pero hay otro lado de la moneda. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, Dios amonesta a través del mensaje del tercer ángel diciendo: y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Versículo 10. Este también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de noche ni de día los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está el otro lado de la moneda. Por un lado, hay un grupo que va a recibir el sello de Dios en su frente. Y por otro lado, están aquellos que van a adorar a la bestia y a su imagen, y van a recibir la marca de la bestia en su frente o en su mano. Pero si ustedes notan, de este segundo grupo se lanza una tremenda amenaza. Bueno, no es una amenaza, es una declaración, la más solemne, la más fuerte que jamás se haya dado en la historia de la humanidad. There's never been a stronger condemnation than this. Nunca ha habido una amenaza, una condenación tan terrible como la que dice el mensaje del tercer ángel. Que si alguno recibe la marca de la bestia y adora a la bestia o a su imagen, va a beber del vino de la ira de Dios. El vino de la ira de Dios se presenta en Apocalipsis capítulo 15 y 16, los capítulos que siguen, como derramado dentro de 7 copas que contienen las 7 plagas postreras. Y dice Apocalipsis 15:1 que en esas plagas postreras se consumaba la ira de Dios. Así que si alguno recibe la marca de la bestia, va a beber las 7 copas de la ira de Dios. Y según lo que leímos, van a ser derramadas sin mezcla de misericordia. Dice Apocalipsis 14, 9 y 10, beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en el cáliz de su ira. Vaciado puro quiere decir que no está mezclado, no está diluido, está concentrado. A nosotros nos gusta escuchar del amor de Dios. Nos gusta escuchar de su misericordia, de su perdón, de su paciencia, su longanimidad. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero también la paciencia de Dios tiene un límite. Y aunque no nos guste, la Biblia también habla de la ira de Dios.
we would rather not hear about the wrath of God. No quisiéramos escuchar de la ira de Dios. Pero tan ciertamente como se habla del amor de Dios en la Biblia, ese mismo Dios que mandó a su Hijo unigénito para poder perdonar a la raza humana, es el mismo Dios que va a derramar las 7 copas de la ira de Dios sobre los habitantes de esta tierra. Y la razón para eso es porque los habitantes de esta tierra han rechazado su mensaje de misericordia. Han endurecido su corazón al arrepentimiento. Y llega el momento cuando Dios los deja librados a las consecuencias de su propia elección. La ira de Dios se manifiesta en 7 plagas consecutivas. Eso quiere decir una tras otra, pero también cumulativas. Se derrama la primera y sigue derramándose la primera y se le agrega la segunda y se le suma a la primera y la tercera se le suma a las 2 anteriores, hasta que al final los habitantes de la tierra van a estar sufriendo las 7 plagas simultáneamente. Si ustedes han leído sobre las 7 plagas postreras, saben que son los flagelos más terribles que jamás haya sufrido el ser humano. Por eso anoche vimos que Jesús decía que la gran tribulación va a ser como nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, ni la habrá. Lo único que va a prevenir que los seres humanos reciban las plagas postreras va a ser que tengan el sello de Dios. Ahora, como estamos hablando de algo tan serio como es la ira de Dios y la ira del Cordero, para nosotros la palabra Cordero es sinónimo de alguien manso. Cordero es Cristo, quien dio su vida por nosotros. Pero en Apocalipsis capítulo 6 nos dice, versículo 17, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Noten, la ira del Cordero. Versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que está la ira de Dios y la ira del Cordero. ¿Se imaginan cuando el Cordero se enoje? Yo no quiero estar del lado de aquellos que van a recibir la ira del Cordero. Prefiero estar del lado de aquellos que reciban la misericordia y no la ira. Pero al rechazar la misericordia, lo único que queda es ira. Por eso es tan importante que entendamos esto. Y de entrada quiero decir que las 7 copas de la ira de Dios, no es que Dios las manda específicamente para hacer daño a los habitantes de la tierra. Hay alguien que leímos ayer que se llama el destructor, el desolador, el exterminador, en hebreo Abadón y en griego Apoleón. Y ese ser que Apocalipsis capítulo 9 le llama el ángel del abismo. Como aprendimos en estos días juntos, es la mano negra, el causante de todos los males, de todas las desgracias, de todas las calamidades, de todo lo malo y feo que viene en este mundo. No viene de Dios.
Entonces, ¿por qué la Biblia habla de la ira de Dios que va a ser vaciada pura en el cáliz de su ira? ¿Será que Dios se enoja al igual que el hombre? Aprendimos la primera noche que cuando la maldad, cuando el pecado y la rebelión contra el Dios del cielo, la violencia y la inmoralidad llegaron a cierto límite que Dios estableció, Dios dijo: basta, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y le puso término. Y Dios dijo: voy a castigar la maldad sobre los habitantes de la tierra. Y vino un tremendo diluvio que se llevó a todos los rebeldes. Por cierto, fueron bien pocos los que se salvaron, nomás 8 personas. Y de esas 4 parejas Dios comenzó borrón y cuenta nueva. Y de ahí se pobló la raza humana nuevamente. Ahora, la ira de Dios no se manifiesta como el hombre, porque Dios no es hombre para enojarse como nosotros. La ira de Dios es un celo santo contra lo malo. Repito, la ira de Dios es un celo santo, no contra el que hace lo malo, sino contra lo malo. Pero obviamente, el que hace lo malo va a cosechar el castigo que recibe lo malo. Pero la Biblia dice que Dios no quiere la destrucción del ser humano. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, dice el versículo 11: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, de su mal camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere la destrucción del malo. Prueba de eso es que envió a su Hijo para pagar la deuda del pecado, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es un enojo santo, cuando después de tanto amor y misericordia mostrados por el universo, el Dios del cielo, el Padre y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, se menosprecia ese amor, se pisotea esa misericordia, se tiene por basura el cariño de Dios y su deseo de salvar al hombre. Y entonces Dios dice: pues si no quieren, ¿qué más? Pero no es que Dios es vengativo. Y Él dice: porque no quisieron, allí les va. Algunos tienen ese concepto de Dios, que Dios es un Dios que castiga lo malo con furia, que se enoja y que se venga. Nada más está más lejos de la realidad. Ya leímos: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Él no quiere de la destrucción de los seres humanos. Por eso ha hecho provisión para nuestra salvación. Pero cuando el hombre rechaza impunemente la misericordia, el amor, el perdón de Dios, Dios lo deja librado a su propia elección. Lo voy a explicar de esta manera. ¿Manda Dios las tinieblas? Las tinieblas vienen de Dios, Él la creó. La Biblia dice que en Él no hay sombra, en Él no hay tiniebla.
Dios es luz y no hay en Él ni siquiera una pizca de oscuridad. Entonces, ¿de dónde viene la oscuridad? Es muy sencillo la respuesta. La oscuridad es la ausencia de luz. No es que Dios creó la oscuridad. Cuando se apaga la luz, cuando se quita la luz, lo que hay es nada. Y nada es oscuro. De igual manera, la ira de Dios es cuando el hombre rechaza su amor y misericordia. Y Dios retira su amor y protección, no porque Él no quiera amar, sino porque el hombre no quiere recibir ese amor. ¿Y qué es lo que queda cuando no hay luz? Tinieblas. ¿Qué es lo que queda cuando no hay amor? Ira. Consecuencias. Déjenme leerles una cita muy interesante. Aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, dice así, en el capítulo Las 7 últimas plagas, página 246. Se me mostró, dice la mensajera del Señor, se me mostró, eso es algo que Dios le mostró, que los juicios de Dios no vendrán sobre los impíos directamente del Señor. Qué interesante, no vienen directamente de Dios, sino de esta manera. Aquí está cómo vienen esas copas de ira. Los impíos se colocan más allá de la protección de Dios. Dios advierte, corrige, reprueba, señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino contrario al de Dios, entonces Dios ya no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Es el poder de Satanás lo que está obrando en las calamidades del mar y de la tierra, trayendo desgracia, angustia y destrucción, barriendo multitudes para asegurarse su presa. Dios, sigue diciendo, usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. Así que, ¿quiénes van a infligir los juicios de Dios? Los mismos enemigos de Dios, los ángeles del maligno. ¿Y cómo lo hacen? Porque Dios le dice a los ángeles poderosos que están deteniendo, aguantando, ya no detengan más los vientos. Y cuando los ángeles de Dios se retiran, el mundo queda sumido en una escena caótica en manos de Apolión, en manos del destructor. Imagínense con cuánto dolor, con cuánta consternación y tristeza Dios dará la orden: suelten los vientos. Si Él dice, yo no quiero la muerte del impío.
sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Pero llega el momento que Dios dice, ya no hay nada más que puedo hacer para tocar el corazón de los hombres. Ya he agotado todas las maneras. He hablado de todas las formas. He mandado mis mensajeros. He hablado permitiendo que Satanás los sacuda para que vean su furia, pero ni aún así escarmientan. Entonces, no hay nada más que pueda hacer. Escogieron ese camino. Quedan ahora en las manos de aquel a quien escogieron, del jefe que ellos buscaron, Satanás. El Espíritu de Dios, sigue diciendo la cita, termina por retirarse de la tierra. Aquí está. El Espíritu de Dios, página 246, insultado, rechazado, abusado. Porque el Espíritu de Dios es el que nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu de Dios es el que actúa en nuestra conciencia, en nuestro corazón, mostrándonos que estamos mal. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu que yo enviaré, Él convencerá al mundo de pecado. Él es el que trae convicción de que estamos mal. Pero cuando el Espíritu de Dios insultado, rechazado, abusado, es como cuando una esposa trata de suavizar a su esposo que la maltrata y le habla bonito y le habla bien y lo trata bien, y sin embargo el hombre se vuelve peor y más ella le suplica, más la abusa. ¿Qué pasa entonces? No queda otra, no hay otro remedio, no hay otro camino. Tiene que terminar separándose porque atenta contra su vida. De igual manera, el Espíritu Santo, cuando es rechazado, cuando es abusado, nos llama a la misericordia, nos llama al perdón. Y el ser humano sigue burlándose de Dios. Dios dice, está bien, no puedo obligarlos. Se retira. Y cuando la luz se va, lo que queda son las tinieblas. Tan pronto como el Espíritu de Dios termine por alejarse de esta tierra, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Lo que está aguantando ahora es porque el Espíritu de Dios todavía tiene una obra que hacer. O podríamos ponerlo como lo leímos al principio. El ángel que está sellando a su pueblo está haciendo su obra. ¿Y qué es el sello de Dios? Fíjense que estamos leyendo sobre el Espíritu Santo. Ese es el sello de Dios. El sello de Dios es el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que el Espíritu Santo puede ser contristado. Lo podemos ofender. Lo podemos rechazar. Lo podemos abusar
Y finalmente el Espíritu Santo se contrista como toda persona que trata por todos los medios de mostrarnos su amor, y rechazamos, y rechazamos, y rechazamos, y más nos muestra su amor, peor tratamos a esa persona. Y así el Espíritu de Dios dice, está bien, ¿qué más puedo hacer? Y se retira. Ahora aquí dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que el Espíritu Santo es ese mensajero que viene de donde sale el sol, del este. Escuchen bien lo que estoy diciendo. A veces leemos la palabra ángel y nos imaginamos un ser con dos alas que viene volando y va a venir a poner una marca en la frente de los hijos de Dios. La palabra ángel en griego es ángelos y quiere decir mensajero. Un go-between, mediador quiere decir la palabra malak en hebreo, malak. Un ángel es un mediador, un intermediario. Y en este caso de Apocalipsis 7, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Ese mensajero es un mensajero divino, es un mensajero celestial. Es el mismo Espíritu Santo, Él es el que nos sella para el día de la redención. Leamos otro versículo allí mismo en Efesios, en el capítulo 1. Dice el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Con qué somos sellados? Con el Espíritu Santo. Cuando creemos en Cristo, comienza esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Se llama la santificación. Porque a través de la justificación, Dios nos declara justos, perdonados. No nos inculpa el pecado. Dice, no importa lo que hayas hecho, estás perdonado. Eso es justificación. Pero santificación es la obra de quitar el pecado y la rebelión en nuestra vida y de hacernos a la voluntad de Dios, a que volvamos a reflejar en nosotros su imagen. La justificación puede suceder en un minuto. En el momento en que yo reconozco que soy pecador, me arrepiento, confieso mi pecado y creo que Jesús pagó por la deuda de mi pecado, en ese mismo momento soy perdonado. Estoy justificado. No porque yo sea justo, sino porque Él es justo. Porque Él pagó la deuda. Se canceló mi deuda completa del pecado. Ya no debo nada. Por eso estoy justificado. Pero eso no quiere decir que estoy sanado del pecado. El Señor me perdona, pero todavía hay marcas del pecado en mí. Hay poder del pecado en mí. Y Dios tiene que erradicar eso de mi vida. Se los pongo con esta ilustración. ¿Qué es la salvación? ¿Qué quiere decir salvar? A ver, demos una ilustración. Solamente se puede salvar a algo que está perdido. No se puede salvar a algo que no está perdido, ¿verdad? Si un barco está en alta mar
y lanza una señal de SOS. SOS. A stress o distress signal. Una señal auxilio. Digamos que el barco está averiado. Golpeó contra un témpano de hielo y se rasgó un lado. Y se le está metiendo el agua rápidamente, se está llenando. El barco está perdido. No puede hacer nada por sí solo para salvarse. Ya está dañado, ni modo que lo arreglen allá en alta mar. Todo el cargo viviente que trae, todas las personas están condenadas a irse al fondo del mar. Por eso lanza el distress signal, la señal de auxilio, pidiendo que alguien lo venga a socorrer, que lo venga a salvar. Imaginemos que ese barco trae muchas personas a bordo. No es un transatlántico, pero es un barco de pasajeros. Y ahora viene un barco gigantesco que escuchó la señal. Y es el que está más cercano al lugar del episodio. Es un barco gigantesco del ejército. Y se acerca rápidamente a donde está el barco averiado que se está hundiendo. La gente ya está toda arriba de la plataforma más alta del barco, porque abajo ya se llenó de agua y se sigue hundiendo rápidamente, va subiendo el nivel del agua. Ya no tiene salvación por sí solo el barco, se está hundiendo. Pero ahora viene el barco gigantesco y se le pone al lado del barco perdido, averiado, y le lanzan unas cadenas gigantescas y atan al barco poderosamente al lado del otro, que es grandísimo. ¿Se sigue hundiendo? ¿Por qué? Porque ahora el que está flotando, ¿cuál es? El barco grande, pero el otro, como está atado, no se hunde. Podríamos decir que el barco se salvó. ¿Está salvado, sí o no? Está salvo. Está salvo. Y ahora el barco grandote lo va conduciendo amarrado. Poco a poco lo va llevando al puerto seguro. Y cuando llegan al puerto, toda la tripulación, la gente que venía en el barco, pueden descender y se salvaron. Porque el barco se salvó. Porque alguien, no ellos, porque ellos no tenían el poder de salvarse a sí mismos, pero alguien más poderoso lo salvó. ¿Están entendiendo la ilustración, verdad? Ese poderoso es Cristo que nos salvó. Ahora les pregunto a ustedes, ¿el barco está salvo en el puerto? Está a salvo. Pero no está sano. Todavía el barco está averiado. Lo atan con amarras al muelle, porque si no se sigue hundiendo. Le ponen flotadores alrededor para que no se siga hundiendo. Y ahora viene el proceso, que no es nada fácil, de reparar el barco. Y reparar el barco para que vuelva a estar sano y salvo toma tiempo. Así es la salvación. La justificación, Dios nos salva, pero la santificación nos repara, nos sana del pecado, nos da el poder para vencer el pecado, para que no nos hundamos. Son los dos procesos. Cuando una persona acepta a Cristo, dice, gloria a Dios, soy salvo, pero todavía no está sano. ¿Cuántas personas se bautizan y no entienden esto? Después que se bautizan,
tropiezan y caen y dicen, uy, ¿de qué me sirvió bautizarme si mira, volví a pecar? Y abandonan todo, porque dicen, no, yo pensé que Jesús me había salvado, pero mira, ya estoy otra vez hundido. ¿Y por qué se hundió? Porque se soltó del que lo estaba haciendo flotar. Mientras estamos agarrados de Cristo, no nos hundimos. Pero la pura verdad es que el que no entiende que hay un proceso que el Espíritu Santo hace en nosotros, se va a desanimar. Y ese proceso no sucede en un segundo, en un minuto. El Espíritu Santo inicia su obra en nosotros, reparando el barco para que pueda otra vez navegar a flote. Y esa reparación en nosotros se llama la santificación. Es darnos la victoria para vencer el pecado. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es el sello. Dice, con Él fuisteis sellados. ¿Fuisteis sellados? Con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el medio, es el instrumento que Dios usa para sellarnos. Quiero que entiendan esto. La palabra sello, porque hoy estamos hablando del sello de Dios, y la segunda parte del tema es la marca o el sello de la bestia. La palabra sello tiene un doble significado. Le llamamos sello al instrumento que se usa para sellar. Si yo digo, por ejemplo, este documento aquí no está sellado, le falta el sello. No tiene valor. ¿A qué me refiero? ¿Qué le falta? Pero ese sello no se refiere al instrumento. Se refiere a la marca que deja el instrumento y que autentica el documento. En cambio, si yo digo, este documento no está sellado, pásame el sello para sellarlo. Ahora me estoy refiriendo al instrumento que se usa para colocar y autenticar el sello, el documento. El instrumento es el Espíritu Santo. Es el sello de Dios. Con Él fuisteis sellados. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el Espíritu Santo es el que coloca el sello. Ahora, ¿para qué sirve un sello? Para dar validez a algo. Autenticidad. No tiene validez si no tiene el sello. De igual manera, la obra de Dios en nosotros no es válida si no tiene el sello. ¿Para qué más sirve un sello? Sí, darle validez de que es algo auténtico, pero ¿para qué más sirve un sello? Muy bien. El sello es un símbolo de que esto me pertenece. Por ejemplo, todos ustedes han visto cómo se marca o sella a los animales, al ganado. ¿Lo han visto? Algunos lo han visto, otros nomás en televisión lo han visto. Es tremendo. Está la marca, se pone al fuego hasta que se pone al rojo vivo. Se ata al animal, se lo sostiene y luego se le imprime eso sobre el cuero y le quema. Yo no quiero ni pensar el dolor que le debe causar eso al pobre animal, ¿verdad? Quemarle en su cuero un hierro candente.
Pero ¿para qué lo sellan? ¿Para qué? ¿Nomás para hacerle doler al animal? ¿Para qué? Ah, porque ese sello muestra a quién pertenece ese animal. Si se pierde, si lo roban y lo encuentran por allá, se sabe de quién es. De igual manera, el sello de Dios sirve para mostrar a quién pertenecemos. Yo, por ejemplo, mis libros, les pongo un sello que dice: este libro pertenece a Hugo Gambetta. ¿Por qué? Porque tengo muchos alumnos y a veces me piden prestados los libros y claro, a ellos se les olvida y a mí también, ¿verdad? Pero cuando ven que tiene el sellito, este libro pertenece a Hugo Gambetta, se acuerdan de devolverlo. Un sello sirve para mostrar a quién pertenece algo. El sello entonces es una señal de autenticidad de un documento, pero también es una señal de propiedad, que pertenecemos a aquel que nos selló, al Espíritu Santo. Somos de Él, somos mercadería de Él, porque Él nos compró con su propia sangre. Además, un sello es una marca. Cuando usted pone un sello o una marca, es para diferenciar eso de lo demás. Uno va pasando y dice: ah, este no tiene la marca, este no es de esta categoría. Para eso se marca algo. Yo, por ejemplo, cuando paso los nombres de las personas que asisten a una reunión, les pongo una marca para saber que esa tarjeta ya la copié y ya la metí en la computadora. Y luego, si se me traspapelan, ya sé que esa la copié, no tengo que volver a buscar en la computadora a ver si está ya el nombre ingresado, porque ya lo puse. Pero esa marca me ayuda a diferenciar eso de lo demás. De igual manera, el sello que Dios coloca en sus hijos nos separa, nos diferencia de los demás. Pero se va a usar esa marca como una señal de protección. El que tenga la marca no es igual que los demás. Este no lo toques. Vamos a leerlo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 9. Ezequiel, en el capítulo 9. Dice el versículo 4. Jehová le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ponles una señal, una marca a los hombres que gimen y claman en Jerusalén. Jerusalén representa al pueblo de Dios, pero no todos los que estamos en Jerusalén vamos a ser marcados. La primera característica para recibir el sello de Dios es: no hay que estar de acuerdo con las abominaciones que se están haciendo en el pueblo de Dios. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Si Jerusalén representa al pueblo de Dios, la iglesia, quiere decir que dentro del pueblo de Dios están sucediendo cosas que Dios abomina. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Están pasando cosas aún dentro del pueblo de Dios, de Jerusalén, de la iglesia, que no están de acuerdo con la voluntad de Dios y que Dios abomina. ¿Sí o no? Todo el capítulo 8 de Ezequiel, el anterior, nos habla de esas abominaciones
que se estaban haciendo en aquella época de Ezequiel entre el pueblo de Dios. Y entonces Dios le dice al varón vestido de lino que trae el sello de Dios, le dice: ponle una señal en la frente a los que gimen y claman por las abominaciones que se están haciendo en medio del pueblo de Dios. Así que lo que nos diferencia del resto es la angustia de alma, el gemir, el clamar, el no estar de acuerdo, no ser conformistas con las cosas malas que están sucediendo dentro del pueblo de Dios. If you shut up, if you don't say anything about it, then you're responsible. Si tú te callas, si no gimes, si no clamas, si no dices nada, eres aparcero. You're part of it. Eres parte de eso. Por eso la primera característica para recibir el sello de Dios es gemir y clamar por las abominaciones que se están haciendo dentro del pueblo de Dios. Pero ¿por qué en la iglesia, en el pueblo de Dios, va a suceder eso? Siempre ha sido así. ¿Que no pasó lo mismo en la época de Noé? El mismo pueblo de Dios se corrompió. ¿Se acuerdan que hablamos hace 2 noches atrás de 2 pecados que precipitaron el diluvio? 2 pecados grandes. Pero yo nomás les expliqué uno, ¿se acuerdan? Ahora les voy a decir el otro. 2 pecados. Fue que el hombre comenzó a hacerse como si fuera Dios, a jugar a ser Dios. Comenzó a manipular genéticamente la creación de Dios y a crear nuevas especies de animales y a manipular también la genética del hombre. Eso ya lo leímos el jueves, ya estudiamos de eso. Pero hay otro pecado que hizo que Dios diga basta. En Génesis, en el capítulo 6, dice el versículo 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, serán sus días 120 años. Dios le puso término, 120 años y no más. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios estaban mezclando con las hijas de los hombres. Ahora, yo estoy al tanto que hay algunas iglesias y organizaciones que dicen que fue que los hijos de Dios, los ángeles, tuvieron relaciones con seres humanos. Eso enseñan los mormones, eso enseñan los testigos de Jehová. Que ángeles, obviamente ángeles caídos, pero seres espirituales, se metieron con seres humanos y eso fue lo que causó el diluvio. Para nosotros, la mensajera del Señor nos explica en qué consistió ese pecado que precipitó que Dios diga basta, que Dios diga no más. Voy a destruir la tierra y a los habitantes de ella porque el pecado ha llegado al colmo. Escuchen cómo lo explica la mensajera del Señor. En el libro Patriarcas
y profetas. En el capítulo Set y Enoc. Patriarcas y profetas, el capítulo Set y Enoc. Ese capítulo comienza, está justo antes del diluvio, es el capítulo 6, porque el 7 es el diluvio. Y comienza en la página 66. Les voy a leer cómo Elena de White explica ese texto que acabamos de leer en Génesis capítulo 6. Dice así: cuando Caín se rebela contra Dios, mata a su hermano y recibió la maldición de Dios, se retiró de su familia y se apartó de Dios. Eso está en el capítulo 4 de Génesis. Se retiró de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y se destacó como un caudillo de la gran maldad, cabecilla de todos los rebeldes. Sus descendientes de Caín se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal, material, pero menospreciaron al Dios del cielo y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. Los descendientes de Caín, los rebeldes, esos eran los hijos de los hombres. Ahora los hijos de Dios. Sigue diciendo: los descendientes de Set, porque Abel había muerto, ¿verdad? Pero Dios le dio otro hijo a Adán y a Eva que se llamó Set, en lugar de Abel que había muerto. Los descendientes de Set siguieron los caminos del Señor, adoraron al Dios verdadero y se mantuvieron leales a los propósitos de Dios, al plan de redención y a su santa ley. Durante algún tiempo las dos clases, los descendientes de Caín y los descendientes de Set, permanecieron separadas, las dos clases. Se esparcieron del lugar en que se habían establecido primeramente, y los descendientes de Caín se dispersaron por todas las llanuras y los valles donde habían estado antes los hijos de Set. Pero los descendientes de Set, para escapar de la influencia contaminadora de la descendencia rebelde de Caín, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares en las alturas de los cerros. Qué interesante. Miren desde cuándo el verdadero pueblo de Dios, para no contaminarse, se va a las montañas. Desde antes del diluvio, desde apenas creado el mundo, los descendientes de Set huyeron de la corrupción de los descendientes de Caín y se fueron a vivir en las montañas, lejos de la corrupción de los valles. Mientras duró esta separación, los descendientes de Set mantuvieron el culto al Dios verdadero en toda su pureza. No se mezclaron. Qué interesante que la Biblia, a lo largo de todos los libros, nos dice que el pueblo de Dios tiene que mantenerse separado, puro. No os contaminéis, no os juntéis. Les leo solo un versículo, 2 de Corintios, capítulo 6, para que ustedes vean cuán categórico es Dios al respecto de no juntarnos con aquellos que deshonran a Dios. Dice el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 de Corintios 6:14. Porque ¿qué compañerismo tiene
la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte tiene el incrédulo con el creyente? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, andaré entre ellos, habitaré con ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17 de 2 de Corintios 6. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no os contaminéis, no toquéis lo inmundo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que para ser hijos del Todopoderoso, para que Dios habite entre nosotros y que seamos su pueblo, no podemos contaminarnos. Tenemos que apartarnos. Miren desde cuándo viene esto que Dios manda en su palabra. Y termina diciendo la mensajera del Señor, mientras las dos descendencias se mantuvieron separadas, el pueblo de Dios fue fiel a Dios en guardar sus mandamientos, en no contaminarse. Pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a bajar a los valles. Los hijos de Dios que vivían en los montes comenzaron a mandar a sus hijos a las universidades en los valles, a conseguir trabajo allá en las ciudades, porque cuando uno vive en la montaña no es ciudad, la gente vive apartada. No puedes hacer una gran ciudad en la montaña, pero en el valle sí. Por eso todas las ciudades están en los valles, porque ahí puedes amontonar la gente en un poco lugar. Y comenzaron a aventurarse, a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín. Los hijos de Set desagradaron al Señor juntándose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos, y perdieron su carácter peculiar y santo. Santo quiere decir apartado. Eso es lo que quiere decir. Es tan básico el concepto que cuando hablamos de santidad o de santificación, lo que significa es apartarse. Apartarse del pecado, apartarse de las tinieblas, apartarse del error, apartarse de la inmundicia. Ser santo significa estar separado de la corrupción. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obra. Menospreciaron la ley de Dios. Fijaron su atención en la prosperidad, en el gozo terrenal, en la diversión, y descuidaron los mandamientos del Todopoderoso. A los hombres no les pareció tener en cuenta a Dios. Se desvanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso, Dios los dejó a su elección, los entregó a una mente reprobada.
el pecado se extendió ahora por toda la tierra como una lepra mortal. Parecía que ya no había fieles de Dios en la tierra. ¿Y qué dijo Dios? Se acabó, basta. El libro del profeta Amós presenta a Dios como si fuera un ser humano que va por las calles con una linterna buscando si encuentra algún fiel, con una lámpara. Y dice Amós, ¿será que ya no hay fieles en la tierra? ¿Será que todos han abandonado el camino del Señor? Y así parece estar el mundo hoy en día, hermano. Por eso me gustó el canto de la hermana anoche, ¿verdad? Que era para reflexionar y me hizo reflexionar. Porque decía, ¿dónde están los Enoc? ¿Dónde están los Daniel? ¿Dónde están los 3 jóvenes hebreos? ¿Dónde está el puro José? Ya no hay, porque parece que el mundo entero está corrompido. Por eso Dios tiene una obra de purificación, de santificación. Esta obra se llama el sellamiento. Y el sellamiento es ir colocando la marca de Dios que separa de los demás. Así que el sello también es una marca de separación. Yo sé que yo he enseñado las 3 P's del sello de Dios. Una marca de protección, una marca de posesión o pertenencia, que le pertenecemos a Él, y una marca de perfección. Pero ahora estoy hablando de una marca de separación. Porque el sello de Dios muestra que estamos separados. Y eso es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Busquen por favor Primera de Timoteo, capítulo 2, a ver qué es el sello. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo 2, 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Aquí está el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Así que ¿para qué sirve el sello? Igual que la marca en los animales, para saber a quién pertenecen, ¿verdad? Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y para qué otra cosa sirve el sello? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si no nos apartamos del pecado, de la iniquidad, de la maldad, no tendremos el sello de Dios. Así que la primera característica es que van a estar gimiendo y clamando por las abominaciones que se hace en el pueblo de Dios. Y Dios dice, apártense. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hace unos días atrás, una hermana me decía, pastor, ¿qué hago? Me llamó por teléfono. En la ciudad donde yo vivo no hay iglesia del Evangelio Eterno. Y yo voy a la iglesia adventista. Y yo le dije, está bien, hermana, pues es la misma iglesia. Me dice, no, pastor. Yo tengo mis nietecitos. Y en el culto tienen una batería al frente y tocan tambores y tocan platillos. Y los que dirigen la música en la iglesia bailan dentro del templo. Yo no quiero que mis nietos se críen viendo eso. Van a pensar que esa es la manera de adorar a Dios. ¿Cómo yo puedo seguir allí si no es lo mismo? Qué difícil, ¿verdad? A veces decimos, bueno, yo voy y agarro lo bueno. Y agarro lo bueno y pues lo malo, lo obvio, lo paso por alto.
Pero ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué parte el creyente con el infiel? Es muy difícil mantenerse puro en medio de la corrupción reinante y sobre todo para las mentes de nuestros hijos y nuestros nietos que todavía no están maduras para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Por eso, si tienes niños, ten cuidado donde los llevas, porque se van habituando y ya después no le ven nada malo a eso. Pues ¿qué tiene de malo si en la iglesia lo hacemos? Y para ellos la iglesia es lo bueno. Por eso Dios nos llama a gemir, a clamar por las abominaciones que se están haciendo dentro del pueblo de Dios. Si no, nos quedaremos sin el sello de Dios. La obra del Espíritu Santo es sellarnos. El sello de Dios, ¿qué dije hasta ahora que es el sello de Dios? ¿Qué es el sello de Dios? ¿Ok? El sello, el instrumento que Dios usa para apartarnos de lo malo, es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Nos habla nuestra conciencia, nos habla por la palabra y nos dice, eso está mal. Todo cristiano que ama al Señor y se ha entregado a Él, siente esa vocecita en su corazón, en su mente, que le dice, this is not good, don't do that. Todo aquel que está en relación con el Señor, todo aquel que tiene ese nexo del Espíritu Santo en su vida, escucha la voz de Dios que le dice, you did wrong, that's not good, you did wrong. Y si tú escuchas esa voz, la obedeces, te arrepientes y dices, sí, Señor, reconozco que hice mal, no debiera haber ido allí, no debiera haber hablado como hablé, no debiera haber visto lo que vi, no debiera haber leído lo que leí, no debiera haberme juntado con los que me junté, no debieran haber salido de mis labios las palabras que salieron. Perdóname, Señor. Si yo soy humilde a la voz del Espíritu Santo y reconozco, Dios utiliza eso para limpiarme. Obviamente es la sangre de Cristo la que me limpia, pero eso me ayuda a apartarme, porque si yo sé que está mal y tengo algo en mi conciencia, en mi corazón, que me está diciendo no lo hagas, apártate, te hace daño, no mires eso, no oigas eso, no escuches esa música, no vayas a tal lugar, y yo le hago caso, es el medio que utiliza el Espíritu Santo para irme santificando, limpiando, en el sentido de darme el poder para vencer aquello. Porque el Espíritu Santo es un poder, es una persona que da poder. Recibiréis poder, dijo Jesús en Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos fortalece, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de escuchar la voz de Dios. Dios nos habla por su palabra. Escuchen bien ahora, porque hay personas que dicen, ay, Dios me habló. Pero resulta que lo que Dios le habló no está de acuerdo con lo que está aquí. Pero ellos están bien convencidos de que Dios le dijo, Dios me habló. You know what? God does not contradict himself. Dios no se contradice. Y si Dios te habló y te dijo algo que contradice el libro de Dios, tú sabes que no es del Espíritu Santo. Una vez yo le estaba dando estudios bíblicos a una señora en Glendale, aquí en California. Estaba jovencito yo. Y le mostré la verdad de la Biblia sobre el Shabbat, sobre el sábado. Y lo vio y lo leyó. Me dijo, yo nunca lo había visto. Y le dije, ¿qué vas a hacer, mi hermana, ahora? Me dijo, tengo que pensar sobre esto. Una decisión muy importante. Le voy a consultar al Señor.
A la semana siguiente que yo volví, estaba toda sonriente y me dijo, ya Dios me contestó. Qué bueno. ¿Y qué le dijo el Señor? Me dijo que a Dios no le importa si es sábado o domingo. Con tal que le demos un día, eso es lo que a Él le gusta. Hermana, ¿y dónde usted escuchó esa voz? ¿En la Biblia? No, 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 no. Es que Dios me habló a mí. ¿Y cómo le habló? Pues yo estaba pensando en eso y de pronto se me vino ese pensamiento a mi mente y era tan clarito. Dios acepta lo que tú le des. Cualquier día está bien para Él. Cuidado con aquellos que dicen Dios me habló. Sí, Dios te habla, pero siempre va a estar de acuerdo a su palabra. Así que Dios habla por su palabra y Dios habla por la conciencia cuando te dice esto está bien, esto está mal. Y si nosotros no somos duros, no endurecemos nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y la palabra de Dios es esa verdad. Y va a poner nuestra vida en armonía con su palabra. Entonces el Espíritu Santo es el instrumento que Dios usa para sellarnos. En ese sentido es el sello de Dios. Pero ¿qué más dijimos que es el sello de Dios? Aparte de ser una marca que le pertenecemos a Él, aparte de ser una marca que muestra que somos de Él, que nos hemos entregado a Él, que nos selló para el día de la redención. Aparte de ser una marca de protección para cuando venga la tribulación, definamos un poquito más profundo qué es el sello de Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo sella en nosotros? Sí, hermana, muy bien, muy bien. El Espíritu Santo es un sello de perfección. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo sella en nosotros? Recuerden que el término sello tiene dos acepciones. Primero, si yo digo, pásame el sello, voy a sellar el documento, estoy pidiendo un instrumento para sellar. Pero si digo, este documento no tiene el sello, me estoy refiriendo a la marca que deja el sello en el papel. Eso también se le llama sello. ¿Qué es la marca que deja el Espíritu Santo en nosotros, que sella en nosotros? ¿Cuál es? Muy bien, hermana. Muy bien. Vamos a leerlo. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 8. Isaías, capítulo 8, versículo 16. Isaías 8, 16. Dice así. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio. Cuando atamos algo, es que está amarrado. Y cuando sellamos algo, es que está autenticado. Ata el testimonio de Dios en nosotros, de su palabra. Ata el testimonio entre mis discípulos y sella la ley. Lo que el Espíritu Santo hace en la obra de la santificación es sellar la ley. Es decir, el resultado de la obra del Espíritu Santo, que es el sello de Dios, el instrumento, va a ser que mi vida va a estar marcada, va a estar identificada, va a estar señalada por la obediencia. Si yo no obedezco los mandamientos de Dios, el Espíritu Santo no está en mí, porque el Espíritu Santo es santo, y santo quiere decir apartado de toda iniquidad, y la iniquidad es pecado, y el pecado es transgresión de la ley. Entonces, si yo estoy sellado con el Espíritu Santo, es que voy a estar apartado del pecado y voy a guardar los mandamientos de Dios. Ven qué interesante. En el libro de Hebreos, ahora en el Nuevo Testamento, ya leímos allí
en Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley. Ahora vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 10, dice el versículo 15, y nos atestigua lo mismo. Atestiguar quiere decir dar testimonio. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Ahora el que da testimonio es el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Fíjense qué clarito lo que dice el Espíritu Santo. Este es el pacto de salvación que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus corazones, las escribiré en su mente. Les hago una pregunta, esto ya es científico. Nuestro cerebro está dividido en varias partes. Le llamamos la mente al cerebro. ¿Cuál es la parte del cerebro que tiene que ver con los valores morales, con las decisiones de lo bueno y lo malo? ¿Cómo se llama esa parte del cerebro que tiene que ver con la moral? Una persona que no tiene moral es que no está afectado en esa parte del cerebro. ¿Cómo se llama? El lóbulo frontal. ¿Y saben dónde está el lóbulo frontal? Debajo de la frente. Aquí, directamente. Nomás tenemos la piel, después viene el hueso y después viene el lóbulo frontal. Aquí, todo el frente de nuestro cerebro es donde se sabe lo bueno y lo malo, donde se toman las decisiones de moral, de conducta. Voy a hacer esto, no lo voy a hacer. Ahí está la voluntad de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Aquí. ¿Por qué creen ustedes que dice voy a escribirlos en la frente al sello de Dios? Se lo voy a poner aquí en la frente. Vean qué interesante lo que es el sello de Dios. Ahora, ya no refiriéndome al instrumento que es el Espíritu Santo, sino a lo que el Espíritu Santo sella en nosotros, que es su ley. Vean qué interesante cómo el Espíritu Santo concuerda a través de su mensajera en el libro Eventos de los Últimos Días, el capítulo titulado El Sello de Dios. Sello de Dios, capítulo 15. Tan pronto, página 223, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, en el lóbulo frontal, no se trata de un sello o una marca exterior que pueda verse. La gente piensa que nos van a poner un brand, una marca aquí. No se trata de eso, dice aquí. No se trata de un sello, una marca exterior que pueda verse, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles, no los pueden mover para hacer lo malo. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado, vendrá el zarandeo, pero no los va a poder sacudir. Ah, mis hermanos, entonces, ¿qué es el sello de Dios? Es un afianzamiento en la verdad. Y los conceptos de verdad, los conceptos de justicia, los conceptos de moral, todos están sellados en el lóbulo frontal. Aquí, donde el Espíritu Santo nos habla, la conciencia, aquí se decide
lo que hacemos. Y aquí es donde Dios fortalece la voluntad. It's called in English the power of the will. El poder de la voluntad para hacer lo bueno. Entonces el sello de Dios tiene que ver con un afianzamiento. You're confirmed. You're stable. Estás fundamentado. Echaste raíces y ya no te arrancan el árbol. Eso es lo que significa. La verdad ha tomado posesión de tu ser, de lo que piensas y de lo que haces, de tal manera que nadie te puede sacar. No te pueden sacudir. Bueno, te pueden zamarrear, pero no te pueden arrancar. No. ¿Se acuerdan de Daniel y sus 3 compañeros? Los amenazaron con la muerte, echarlos en un horno de fuego. Y dijeron, ¿sabes qué? Pero te voy a dar una oportunidad más, dijo el rey Nabucodonosor. Te vamos a tocar la música otra vez. Lo único que tienen que hacer es postrarse y adorar la imagen. Y contestaron los 3 jóvenes hebreos, no hace falta que te respondamos sobre este asunto. Ya la decisión está tomada. No adoraremos la imagen ni adoraremos a un Dios falso, porque adoramos al Dios verdadero. Al Señor tu Dios adorará, solo a Él servirá. Así que el sello de Dios tiene que ver con un afianzamiento, con un establecimiento en la verdad de Dios. Y esa es la obra del Espíritu Santo, el que convence. Entonces el Espíritu Santo nos va moldeando, nos va formando, va formateando el disco duro. Aquí, a través de todas las experiencias por las cuales pasamos y las decisiones que tomamos, el Espíritu Santo nos va fortaleciendo para hacer la voluntad de Dios. Ese es el sello de Dios. Algunos dicen, pastor, pero ¿no es el sábado el sello de Dios? Pues obviamente es parte de la voluntad de Dios. Y el sábado se va a constituir en esa señal visible en el tiempo del fin. Bueno, hoy vamos a dejar ahorita aquí lo que es el sello de Dios. Solo voy a terminar con las características de los que reciban el sello de Dios. Solo les di la primera, ¿verdad? Que van a estar gimiendo y clamando por todas las abominaciones. Les voy a dar las demás, no las vamos a estudiar ya. Pero esta tarde vamos a hablar del otro lado de la moneda, que es la marca de la bestia. ¿Ok? Vamos ahora a Apocalipsis 14 y este va a ser nuestro último pasaje que vamos a considerar. Apocalipsis 14. Dice así, versículo 1 en adelante. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Los 144,000 que están con el Cordero tienen el nombre del Cordero y del Padre escrito en la frente. No se trata solamente de tener el nombre correcto. Algunos dicen, bueno, si tú no dices Yahshua HaMashiach, no estás bien, no tienes el nombre correcto. Si tú no dices Yahweh o Yahvé, no tienes el nombre correcto. Yo sé cuáles son los nombres de Dios y por eso los uso, pero en el idioma hebreo. Sin embargo, tener el nombre de Dios es lo que ese nombre representa en tu vida. ¿De qué te sirve mencionar el nombre de Dios como que fuera un talismán, como que fuera una palabrita mágica,
si tu vida no está en armonía con lo que ese nombre representa. Escúchalo bien. ¿De qué te sirve decir Yahshua, Yahshua? Pero tu vida no está salvada por Yahshua. Porque Yahshua quiere decir Yahweh es Salvador. Pero si Él no te salvó a ti del pecado, si todavía estás viviendo en inmundicia, no te has apartado de la iniquidad. ¿Qué fue lo que leímos? Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Pero si tú dices que invocas el nombre del Señor, que tengo el nombre, pero no tienes el carácter. Por eso dice que los 144,000 tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Es importante conocer el nombre verdadero de Dios. Es importante porque ese nombre tiene un significado. Y ese significado nos enseña quién es Dios. Pero para yo tener el nombre de Dios en la frente, tengo que tener el carácter de Dios en mi vida. Próxima característica. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas. Versículo 2. El sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahí está la otra característica. Cantan un cántico que nadie más va a cantar. ¿Y por qué nadie puede aprender ese cántico? Solo los 144,000. Sencillo, porque es el cántico de su experiencia, es el cántico de su vida, y nadie puede cantar lo que tú no viviste, lo que tú no pasaste. Es la experiencia de cómo el Señor te redimió, cómo Él hizo su obra de redención en tu vida. Alabado sea su nombre. Así que el cántico que nadie puede cantar es el cántico de su propia experiencia. Sigo leyendo. 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, sino que son vírgenes. Oh, qué característica tan interesante. No se contaminaron con mujeres porque son ¿qué? Vírgenes. Una vez un hermano, me lo encontré, me dijo: pastor, ya no puedo ser de los 144,000. ¿Y por qué, hermano? Porque ya me casé, ya me contaminé. No entendía lo que quería decir, ¿eh? No entendía. No se contaminaron con mujeres, quiere decir las mujeres que menciona Apocalipsis en el capítulo 17 y versículo 5. Las rameras, la madre y las hijas. Es decir, no se contaminaron con las doctrinas falsas de Babilonia. La mujer grande, la ramera, la prostituta y sus hijas, que son iguales que la madre, de tal palo, tal astilla. Los 144,000 tienen una fe pura. Ser vírgenes significa que son puras. Tienen una fe pura. No se contaminaron con mujeres. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Las primicias son el primer fruto de la cosecha. Pero siempre las primicias nos indican que viene una cosecha más grande detrás. Las primicias son los primeros granos. Los 144,000 son las primicias de la gran cosecha de redimidos. Versículo 5. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esta es la característica más difícil de todas.
Para tener el sello de Dios, hay que estar sin mancha. ¿Saben lo que es eso? Sin mancha delante del trono de Dios. Hay que ser santos. ¿Será que eso se puede lograr en esta vida? ¿Será que se puede vivir sin mancha? Cristo dijo que sí. ¿Qué dijo Él? Amén, amén. También Él dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nuestro versículo que estudiamos el jueves, de Primera de Juan 3, decía, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Dios es puro. Si tenemos la esperanza de verle venir en gloria, tenemos que purificar nuestra vida. No lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Esa es la obra del Espíritu Santo, de expulsar el pecado de nuestra vida. Saben que a nosotros por naturaleza nos gusta lo malo. Nos gusta. Porque si no nos gustara, no lo haríamos. Somos como la puerquita. Por más que la laves y la perfumes y le pongas moños, la sueltas y se va al chiquero. A revolcarse en el cieno otra vez, porque es su naturaleza. Y así los seres humanos tendemos hacia lo malo. Por eso necesitamos un cambio en nuestra vida y solo Dios puede hacer el milagro de transformarnos. Cristo dijo, necesitas nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y nacer del Espíritu Santo es una transformación completa, es un milagro que Dios hace. Quiera el Dios del cielo ayudarnos a entender lo que significa ser parte de ese grupo especial. Esta tarde vamos a seguir justo antes de la Santa Cena. La Santa Cena es a las 5, creo, según el programa. Una horita antes vamos a terminar este tema de cómo tener el sello de Dios en nuestra vida y cómo evitar recibir la marca de la bestia. La gente dice, es que el sello de Dios es el sábado y la marca de la bestia es el domingo. Pero Elena de White dice que no todos los que guardan el sábado van a ser sellados. Y también dice que no todos los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia. Vamos a entender esta tarde cómo recibir el sello de Dios. Yo te invito a que tú le permitas al Señor entrar en tu vida y por su Espíritu Santo transformarte, hacerte una hija o un hijo obediente a nuestro Dios. Hay un canto que dice, al andar con Jesús en su fúlgida luz, obedezco por fe. Y voy a invitar al hermano que ha de entonar este himno ahora, a que pase aquí adelante y nos eleve al trono de gracia con este hermoso himno que resume lo que hemos visto en esta hora. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su
fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Qué hermoso himno. Resume lo que hemos visto. Si caminamos con Él, si nos agarramos de su mano, si escuchamos su voz y obedecemos esa voz, Él nos va a santificar por su Espíritu Santo, para que un día podamos tener ese sello de perfección, que significa que hemos vencido toda tentación del maligno, toda debilidad carnal, todo pecado en nuestra vida, todo defecto de carácter, para así poder tener el nombre de Dios escrito en nuestra frente. Vamos a ir de rodillas para orar en esta hora y pedirle al Señor que haga esa obra en nosotros. Padre Santo, Dios nuestro, al ver los requerimientos de tu palabra, decimos: ¿quién es suficiente? ¿Quién puede lograr estas características? Pero tú fuiste un hombre que viviste en esta tierra igual que nosotros, y por el poder del Espíritu Santo en tu vida saliste victorioso. Y tú tienes todo el poder para dárnoslo. Está a nuestra disposición, si tan solo por fe creemos en tu palabra y la ponemos por obra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones, siga convenciéndonos de pecado, mostrándonos las debilidades y defectos de nuestro carácter, para que al reconocerlas se pueda desarrollar en nosotros aversión, asco, aborrecimiento de lo malo y un deseo profundo de agradarte a ti y hacer tu voluntad. Porque el único poder en este mundo que puede darnos la victoria sobre el pecado es el amor a Cristo. Y por amor estamos dispuestos a hacerlo todo, porque te amamos. Y aunque no tenemos la fuerza, humanamente hablando, tenemos el Espíritu Santo a nuestra disposición para sellarnos, para escribir la ley de nuestro Padre Celestial en la fibra más interna de nuestro ser, en la parte más sagrada de nuestro cerebro, en el lóbulo frontal, donde queremos, Señor, reflejar la imagen de Cristo. Sella a cada persona con este mensaje, que se quede grabado en nuestra mente y que lo pongamos por obra. Y nuevamente, Señor, te rogamos por aquellos que aún no han tomado una decisión, que quizás están escuchando tu palabra, están
sintiendo tu llamado, pero aún no se han decidido a hacer un pacto de salvación contigo. Ya sea que estén aquí presentes en esta hora, ya sea que nos estén escuchando a través de los medios de comunicación, donde quiera que estén, Señor, que tu Espíritu Santo los redarguya y que los lleve a tomar decisiones firmes para vida eterna. Gracias por escuchar nuestra oración. Lo pedimos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Para Él sea la gloria y la honra por los siglos de todos los siglos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.